Hola, bienvenidos a Nación Digital. Hemos estado atentos sin duda a los comentarios en nuestro último video, que es para nosotros grato y muy divertido tener el contacto con ustedes a través de los comentarios y demás situaciones. Y se han centrado la mayoría de ellos, además es bueno decirlo y oportuno, en el hecho de que sí existió un impuesto. Habíamos hablado de que no existió un impuesto de 10 centavos y que fue una mentira, por ende, que los 10 centavos sobre quintal de salitre sea el origen de la guerra con Chile. Y eso nos ratificamos, es una mentira histórica. Acá tenemos, no hemos podido citar la anterior vez, pero además del hecho claro y concreto de que no fue la creación de un nuevo impuesto, como hemos podido leer el respectivo decreto, la ley mejor dicho, en nuestra anterior emisión, acá tenemos una recopilación de telegramas de fuente chilena, ahora hablan los chilenos y que hablen los chilenos, de los momentos inmediatamente anteriores a la guerra. En efecto, se produce la siguiente conversación entre el representante de la República de Chile en Bolivia, el señor Pedro Nolasco Videla, el representante diplomático chileno acreditado en La Paz, y el señor Alejandro Fierro, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, que además era accionista de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, que era donde estaba en realidad el ojo de la tormenta, el ojo de la tempestad en realidad que se avecinaba en los mares del sur. Lo siguiente, en fecha 11 de febrero de 1879, un telegrama remite el señor Cesáreo Aguirre al ministro de Relaciones Exteriores de Chile y telegráficamente, en pocas líneas, le dice lo siguiente: el ministro chileno en La Paz, en cablegrama de hoy, me dice: transmita al gobierno, decreto de este gobierno rescinde contrato con compañía salitrera, suspende ley de febrero, reivindica salitreros. Pedro Nolasco Videla. 11 de febrero. El 13 de febrero, y responde, ¿no?, el ministro de Relaciones Exteriores: recibido su telegrama de hoy, retírese inmediatamente. Luego, el 13 de febrero, un día antes del asalto a Antofagasta, dice lo siguiente el señor Alejandro Fierro: recibido segundo telegrama, el primero en que anunció la rescisión, que es un nuevo agravio, decidió ocupación Antofagasta, retírese inmediatamente. Y continúa diciendo: en pocas horas más, el litoral que nos pertenecía antes de 1866 será ocupado por fuerzas de mar y tierra de la República, etc. Entonces, el propio ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Alejandro Fierro, dice literalmente: recibido segundo telegrama, el primero en que anunció la rescisión, que es un nuevo agravio, decidió ocupación Antofagasta, retírese inmediatamente. La rescisión del contrato que tenía el gobierno de Bolivia con la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta era un derecho perfectamente legítimo que le asistía al gobierno boliviano para rescindir un contrato que había celebrado con esta compañía. Cuando dos personas contratan algo, tienen el derecho de rescindir el contrato por uno u otro motivo, porque ha dejado de favorecerles, porque ya no está a la par con sus intereses. Y eso es lo que ocurre acá. El gobierno de Bolivia suspende la ley que no creaba un impuesto, sino que establecía que se debía hacer un pago de 10 centavos para que continúe explotando Salitre, la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta. No era, por ende, una ley de creación de impuesto. Un impuesto se crea en general, no existe impuestos solo para una determinada empresa, eso no existe.
existe la creación de un impuesto en general y este no era el caso. Como hemos dicho en nuestro programa del anterior viernes 14 de febrero, aniversario además casualmente de la toma de Antofagasta, era una ley mediante la cual simplemente daba una condición la Asamblea Boliviana, el Congreso Boliviano, para que siga operando esta compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta, de capitales chilenos e ingleses, que ya venía operando desde hace varios años atrás, de manera muy ventajosa para ellos, pero ciertamente desventajosa para el Estado boliviano. Entonces, con eso creemos que estamos respaldando cabalmente, y sobre todo con este telegrama del señor Alejandro Fierro, que repito, era el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile cuando la guerra del Pacífico iniciaba el 14 de febrero de 1879. Cito nuevamente, y la fuente es la recopilación de documentos originales y oficiales sobre la guerra, tanto de los gobiernos de Chile, del Perú y de Bolivia, que hizo don Pascual Ahumada Moreno, ese gran memorialista, historiador chileno del siglo XIX, que ha recopilado en 8 grandes tomos toda esta documentación importantísima y la ha publicado en Valparaíso hacia 1882. Hacia 1884 fue publicándose esa obra por partes. Citamos nuevamente: recibido segundo telegrama, el primero en que anunció la rescisión, que es un nuevo agravio, decidió ocupación Antofagasta, retírese inmediatamente. Manifiesta ahí el ministro de Relaciones Exteriores de Chile que el decreto en el cual el gobierno boliviano había decidido la rescisión del contrato decidió la ocupación de Antofagasta. Y se incurre en un error histórico acá que luego da pie a lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? Dice el señor Alejandro Fierro, el canciller chileno: en pocas horas más el litoral que nos pertenecía antes de 1866 será ocupado por fuerzas de mar y tierra de la República, y vuestra señoría asumirá el cargo de gobernador político y civil de ese territorio, dice el ministro de Relaciones Exteriores de Chile. Lo cual no es cierto, porque antes del Tratado de 1866 no existía precisamente un tratado de límites que le dé soberanía a uno u otro país en ese litoral de Atacama. Lo hace el Tratado de 1866, que le reconoce a Bolivia soberanía en el mar Pacífico. Antes de eso simplemente era la audiencia de Charcas, que sí tenía acceso soberano al Océano Pacífico. Eso está demostrado y acá mismo lo hacemos, ¿no? Ahora vamos a aportar algo de documentación y de fuentes para dilucidar esto que también se nos ha referido en nuestro anterior video. Acá está, por ejemplo, la ley novena de las leyes de Indias, Audiencia y Cancillería Real de La Plata, provincia de los Charcas, ¿no? Es la ley por la cual se crea, promulgada en Madrid el 26 de mayo de 1573, la Audiencia de Charcas. Y dice, ¿no? La ley está citada y transcrita de las mismas leyes de Indias, de fuente original, impresas en España en una edición del siglo XVIII, de los años 1700, a la que hemos accedido y que acá citamos. Dice de manera clara que la Audiencia de Charcas limita por el levante con el mar, o por el poniente, mejor dicho, con el mar del sur, que era como se conocía al Océano Pacífico. Entonces la Audiencia de Charcas sí tenía acceso soberano al Océano Pacífico desde la ley de su creación emitida por el rey de España. Dice el encabezado de la ley: don Felipe II y la princesa G en Valladolid a 4 de septiembre de 1559, en Guadalajara a 29 de agosto de 1563 y a 1 de octubre de 1566, y en Madrid a 26 de mayo de 1573. Y don Felipe IV en esta recopilación, ¿no? Es la recopilación de las leyes de Indias.
Segundo punto importante para aclarar, además existe abundante material cartográfico. Habíamos hablado la anterior vez que nuestro libro de Loa al Paposo, Historia Secreta de Bolivia y de la Guerra del Pacífico, está en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, en Alemania, instituto especializado en los asuntos de la América del Sur, de Iberoamérica precisamente, o de Hispanoamérica, y tiene una mapoteca quizá la más importante sobre Hispanoamérica a nivel mundial. En esa mapoteca existe un mapa que está citado en el libro que tenemos acá. Es un libro clásico en el tema del Pacífico, uno de los mejores y más completos que se han impreso a la fecha. Y es precisamente de don Manuel Frontaura Argandoña, El litoral de Bolivia, que lo tengo un poco desvencijado de tanto revisarlo, abrirlo, ojearlo y leerlo. En este mapa, en este libro, se consigna esta carta geográfica de 1776. Acá dice aquí, ¿no es cierto? Mer du Sud, Mar del Sur, como se conocía. Y podemos ver acá una inscripción, aquí concretamente, que pueden reconocer, que dice Auds de los Charcas, Audiencia de los Charcas. Y precisamente la A está acá, donde mi dedo, ¿no? Y se ve claramente que tiene acceso soberano al mar Pacífico. Esta carta geográfica, a la descripción vamos, es mapa de Guillaume de Lisle. Veamos la descripción. Mapa del año 1720, es del año 1720, del ilustre geógrafo Guillaume de Lisle, impreso en Omanianos Heredes en Nuremberg. Tabula Americae Sociales Geográfica Regni Perú Brasilae Terra Firmae et Regin Amazonum. En esta carta vemos claramente dos audiencias con sus respectivas costas, la audiencia de Charcas, etc. Esta carta se encuentra en la mapoteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, tiene 63 por 52 centímetros y está bellamente impresa en colores. No es solo, además de esta, bueno, es una carta absolutamente neutral, ¿no? Que se conserva ya, concuerda perfectamente con la ley de creación, de erección, mediante la cual se erige la audiencia de Charcas. Otro asunto importante, estimados amigos, que decíamos en nuestra anterior emisión, es el referente a que existe un asunto pendiente. Y naturalmente hay muchas voces, eso es fama, que dicen que no hay absolutamente nada pendiente entre Bolivia y Chile, que Bolivia entregó su litoral. Eso es algo que se habrá de ver seguramente, que en el famoso proceso de La Haya no se tocó en absoluto, y luego vamos a dedicar un programa exclusivamente a ventilar y a tratar lo que se hizo y no se hizo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde no se tocó el tema del mar. Pero ahora queremos dejar hablar a los chilenos, que hablen los chilenos, y nos dicen lo siguiente. Hemos hecho mención al anterior video de que la guerra entre Bolivia y Chile, o si no lo hemos hecho mención, lo hacemos ahora, la guerra entre Bolivia y Chile para con la condición que pone Bolivia de conservar un acceso libre y soberano al Océano Pacífico, condición que Chile acepta. Y esto no lo digo yo, lo dice don Luis Barros Borgoño, que fue un importante hombre público chileno. Hay una institución educativa que lleva su nombre, Barros Borgoño, y que fue un hombre representativo de Chile y respetado, claro. Él ocupó el Ministerio de Relaciones Exteriores
en el año 1895, cuando se celebra el primer tratado de paz con Bolivia y cuando en realidad en los hechos para la guerra. Pero ¿cómo para esta guerra del Pacífico en el frente boliviano-chileno con la condición que pone Bolivia de conservar un acceso soberano al Pacífico y que Chile acepta? Porque de lo contrario Bolivia iba a continuar en estado de guerra. Y Chile no quiso continuar la guerra con Bolivia. Decidió solucionar el problema por la vía diplomática. Esa es la única verdad. No hubo pues una rendición, una derrota, una conquista militar propiamente tal. Y es por ello que no se celebra el Tratado de Paz cuando en los hechos paraba la contienda. Que sí hubo una guerra, aquí hubo una guerra peleada en el frente boliviano-chileno. No es como dicen que fueron hechos insignificantes. Calama fue una batalla de 5 horas o de 6 horas, que inició de 7 a 8 de la mañana y se extendió hasta la 1 o 2 de la tarde. No puede ser un hecho insignificante en el cual actúan alrededor de 1600, 1500 o 1600 hombres del ejército de Chile y que emplean todo su potencial de fuego y, como decíamos la anterior vez, todas sus armas, la infantería, la caballería, la artillería, y un hecho de armas muy sostenido en realidad, muy sostenido. No existe un combate, una escaramuza, mejor dicho, que pueda durar 6 horas. Una escaramuza en ningún caso puede durar más de 1 hora. El Calama no fue ni tan siquiera combate, sino batalla propiamente dicha. Y no tampoco lo digo yo, podría leer los partes del teniente coronel Emilio Sotomayor, que fue el jefe de operaciones del ejército de Chile en el norte, que abunda en los detalles de esta batalla, donde perecieron muchos chilenos y también muchos bolivianos. Hubo varias bajas mortales, y hubo también desaparecidos y heridos. Fue un hecho de armas importante, además de los otros como el tiroteo de Atacama, el combate de Tambillo cerca de San Pedro de Atacama y otros hechos de armas más que se produjeron también con pobladores aborígenes de la región bolivianos. Todo esto solo en el frente boliviano-chileno, cuando pelean solo bolivianos defendiendo suelo boliviano, sin contar con la participación boliviana luego en otras batallas como el Campo de la Alianza, ya en territorio peruano, en Tacna y otros. Entonces, amigos, sí hubo una guerra que termina así. Que hable don Luis Barros Borgoño. Encerrada Bolivia en su alta planicie y agitada sin cesar por la necesidad de una puerta que le permita el libre y fácil acceso al mar y le coloque a la vez en comunicación directa con todas las naciones, era natural y de la mayor evidencia que a la consecución de tal propósito subordinase toda la actividad de su diplomacia. Esa aspiración fue netamente formulada desde los primeros días de las negociaciones de 1884, y en aquellos momentos en que las tropas chilenas habían recorrido el interior del Perú y acercádose a la frontera del Titicaca y en que el ruido de las armas podía ya percibirse desde la capital de Bolivia, no vacilaban sin embargo sus negociadores en colocar esa condición de un puerto en el Pacífico como base indeclinable de la celebración de la paz. Para Chile solo había existido la necesidad de ir resolviendo las dificultades pendientes y de no dejar que ellas pudiesen complicarse con factores extraños al asunto en litigio. Animado del mismo espíritu de justicia con que había procedido al arreglo de sus cuestiones con la República Argentina y sin otro anhelo que afianzar de una manera estable la seguridad de la nación, el gobierno de aquella época llegó al deseado avenimiento con la República de Bolivia. Esto es importantísimo. Seguimos con Luis Barros Borgoño. La paz con esta nación en términos satisfactorios y definitivos
no solo se hallaba impuesta como una consecuencia del formal compromiso contraído por Chile al suscribir el Pacto de Tregua de 1884, sino también como obligada solución para resguardar eficazmente los intereses y la seguridad exterior de la República. Y al acometer esta obra, el gobierno de Chile no podía prescindir de la base cardinal de toda negociación, que aparece consignada en todos los antecedentes y preliminares del Pacto de Tregua: la concesión de un puerto en el Pacífico quedó formulada desde aquella época como término indeclinable en cualquier negociación. Todos estos antecedentes, que sería fácil explayar, concurren con perfecta uniformidad a establecer que la concesión de un puerto a Bolivia ha sido considerada en toda ocasión como la base fundamental de todo ajuste definitivo de paz entre las dos naciones. De esta manera, las negociaciones han tenido que girar siempre alrededor de este punto céntrico y necesario. La idea de que alguna vez haya aceptado Bolivia suscribir un tratado definitivo de paz con Chile fuera de aquella base se halla formalmente contradicha por todos los precedentes diplomáticos de los dos países. Es posible que alguna vez se haya insinuado a la Cancillería de Bolivia tal pensamiento, pero estamos ciertos y podemos afirmar que no hay un solo antecedente público o privado, oficial o confidencial emanado de aquel gobierno que permita suponer su aquiescencia a tal idea. En 1884 como en 1889, en 1891 como en 1895, se ha mantenido siempre inconmovible la misma base de toda negociación de paz estable y duradera entre Chile y Bolivia. Cuando en los hechos paraba la guerra después de la batalla de Calama, después de la batalla del Campo de la Alianza, la condición que Bolivia interpuso, concretamente en fecha 7 y 10 de diciembre de 1883, era de conservar un acceso libre y soberano al Océano Pacífico para hacer la tregua. De lo contrario, Bolivia iba a continuar la guerra. Y Chile aceptó hacer la tregua con la condición de que Bolivia conserve un acceso soberano al Pacífico. Chile no le pudo imponer la paz a Bolivia arrancándole toda la costa que le pertenecía, como lo hizo con el Perú. Chile sí impuso un tratado de paz al Perú por las armas en Ancón el 20 de octubre de 1883. De esa fecha es el tratado de paz y amistad entre Chile y el Perú, cuando en los hechos paraba la guerra. Pero no pudo hacerlo con Bolivia. Y no es que yo me invente por ser boliviano, mentiroso. No existe un tratado de paz cuando en los hechos para la guerra con Bolivia. En otras palabras, cuando se está disipando el humo de los cañones que quiso imponer Chile a Bolivia. Sí quiso hacerlo, como aquí consta, pero no pudo, porque Bolivia tenía esta condición que Chile acepta. No existe vencido que pueda darse el lujo de imponer una condición para hacer la paz. El vencedor le impone manu militari las condiciones que a él le pluguieren, se le antojaren o le viniere en mejor gana. Y eso no existió en lo de Chile con Bolivia. Por esta condición, ahora damos la palabra a don Aniceto Vergara Albano, quien era el ministro de Relaciones Exteriores de Chile el año 1883, cuando iba terminando la guerra. Dice lo siguiente el señor Aniceto Vergara Albano en el Congreso de la República de Chile, dando un informe ante la legislatura de 1883. Citamos: si en las conferencias del 7 y 10 de diciembre del año próximo pasado no se llegó a un resultado práctico, pudo a lo menos saberse que, para la negociación de un tratado definitivo de paz, presentaban los plenipotenciarios de Bolivia, con carácter de indeclinable,
la condición de que a este país se le dejase un puerto propio en el Pacífico. La idea de celebrar un tratado de... Subrayamos, con el carácter de indeclinable para hacer un tratado de paz, la condición de que a este país se le dejase un puerto propio en el Pacífico. Sigue Vergara Albano. La idea de celebrar un tratado definitivo de paz quedó así aplazada para un momento más oportuno y los negociadores se ocuparon de buscar la solución del conflicto bélico por medio de un pacto de tregua que diera a ambos países tiempo y reposo para preparar de la manera más conveniente el ajuste de aquel tratado. Es por eso que Chile no puede imponerle el tratado de paz a Bolivia como lo había hecho con el Perú. Y el tratado de que habla el señor Aniceto Vergara Albano, y la fuente de esto, de ese informe que hace el año 1884, en una sesión del Congreso de la República de Chile, es el libro de Alberto Gutiérrez, que es quien firma el Tratado de Paz de 1904 posterior en Santiago, ¿no? En su libro titulado Problemas políticos en América del Sur, las cartas del Dr. Rawson, impreso en Valparaíso el año 1896. Y ese tratado de paz del que habla el señor Vergara Albano llega, pero no en 1904, llega en 1895. En ese tratado de paz es este. Bueno, se suscribe un tratado de paz y también un tratado de transferencia de territorio, en el cual Chile se compromete y se obliga a ceder a Bolivia la caleta de Vítor u Arica en caso de ganar el plebiscito que tenía que tener lugar, pero que no se lleva a cabo. Sin embargo, prevé el tratado que si el plebiscito no se llevase a efecto, cedería a Bolivia la caleta de Vítor u otro espacio, u otro puerto, dejando libre el espacio geográfico que aquel pudiera ser, por ejemplo, Cobija. Ese tratado de transferencia de territorio se firma el 18 de mayo de 1895 y es en realidad como para la guerra entre Bolivia y Chile, con la condición de conservar Bolivia acceso al Pacífico. Y la ratificación de ese tratado es esta. Esta es la firma de don Jorge Montt, presidente de la República de Chile, además oficial de la Armada chilena, y Adolfo Guerrero, el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, Chile se compromete y se obliga cuando se firmaba el tratado de paz, cuando en otras palabras se hacía la paz con Bolivia. Esta paz, ¿en qué términos sucede? Todo paz, todo tratado de paz tiene ciertas condiciones. Y la de esta fue conservar Bolivia acceso soberano al Pacífico, lo cual está en el artículo 4 de este tratado de paz, que algunos historiadores, publicistas, chilenos, pero también bolivianos, en realidad la mayoría o todos, incluso aquí en Bolivia, se han referido a este tratado, que es increíble, pero cierto, como no ratificado por Chile, como que Chile no lo ratificó y por eso nunca entró en vigencia. Yo voy a leer lo que dice acá, para ahorrarles a ustedes el trabajo. Por tanto, y habiendo el Congreso Nacional prestado su aprobación al presente Tratado de Transferencia de Territorio en uso de la facultad que me confiere la parte 19 del artículo 73 de la Constitución Política, he venido en aceptarlo, aprobarlo y ratificarlo, teniéndolo como ley de la República y comprometiendo para su observancia el honor nacional. En fe de lo cual firmo la presente ratificación, sellada con el sello de las armas de la República y refrendada por el Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores en Santiago, a 30 de abril de 1896. Lo ratificó el Congreso de la República de Chile y el Presidente de la República de Chile lo promulgó, convirtiendo en ley de la República. Así paró la guerra. Aquí hubo una guerra.
la guerra del Pacífico, y en el frente chileno-boliviano, que paró con una condición que acabamos de dar lectura. En consecuencia, no hemos terminado de negociar la paz con Chile. Todo esto que yo estoy diciendo aquí, que para muchos pasará como embustes de un boliviano, como mentiras, sin fuente ya por lo menos no se podrá decir, porque la fuente está acá, las fuentes están allá, y son chilenas, no son bolivianas. Por eso decimos, hablan los chilenos. Todo esto no se ha expuesto hasta ahora en ninguna de las negociaciones que hubo entre Bolivia y Chile a lo largo de la historia. Incluso en el gobierno del general Pinochet, cuando acepta Chile ceder a Bolivia un corredor en Arica, al norte de Arica, y el Perú se opone, pero Chile acepta formalmente en diciembre de 1975, ni siquiera ahí se habló de esto. Siempre se ha manejado el asunto como que Bolivia perdió en la guerra y entregó todo su litoral en el Tratado de 1904 y tal, y que además perdió el mar en una guerra y lo cedió libre y voluntariamente porque había sido derrotada. Lo cual no es cierto. Hemos dado lectura a cómo para la guerra en realidad. No existe rendición boliviana, no existe conquista propiamente dicha, una victoria y conquista militar propiamente tal. En lo relativo a Chile, a Bolivia, no existe. Y está acá este tratado en el cual acuerdan Bolivia y Chile que Bolivia, si bien es cierto que cede la gran mayor parte de su litoral, debe conservar un acceso soberano al Pacífico. Así paró la guerra. Y no fue porque por factores extraños, ajenos. Fue una gestión que el mismo Chile inició a través de Eusebio Lillo. Desde el año 1879, después de la batalla de Calama, personeros del gobierno de Chile, agentes diplomáticos destacados a Bolivia como Eusebio Lillo, repito, Eusebio Lillo, son destacados a Bolivia desde Chile para negociar, explorar y llegar a un acuerdo diplomático. Porque Chile no quería continuar la guerra con Bolivia. No voy a decir porque dudó de la victoria, tampoco voy a decir por uno u otro motivo, no sé por qué. Y sin duda Chile dudó mucho de una victoria militar ingresando a la capital política de Bolivia, a La Paz. Es por ello que no se animó a ingresar a la capital política, porque no le hubiera ido bien, sin duda que no le hubiera ido bien, por el factor geográfico, telúrico, de las montañas y todo aquello, no le iba a ir bien a Chile. Y esto es analizado en la obra de aquel historiador Tommaso Caivano, que vivía en el Perú, en su historia sobre la Guerra del Pacífico. Él cita un plan de operaciones del Estado Mayor chileno ya en el desaguadero, en la frontera entre el Perú y Bolivia, donde analiza el Estado Mayor del Ejército de Chile una incursión en La Paz, pero decide no realizarla. Y es por ello que el ejército de Chile llega solo hasta Desaguadero, en la frontera, en el lado peruano, pero no ingresa a Bolivia, no ingresa a La Paz. Seguramente, y el Estado Mayor, los Estados Mayores se ocupan de eso, analizaron las contingencias y seguramente concluyeron que el éxito militar hubiera sido muy complicado o tal vez imposible. Porque la historia es así. Bolivia había acá dado muerte al presidente del Perú, al general Agustín Gamarra, en La Paz, en los campos de Ingavi, cerca de Viacha, y había derrotado a aquel ejército invasor del Perú el año 1841. Seguramente todo aquello se analizó por parte de Chile en aquel entonces y decidieron no incursionar en La Paz, lo cual es otra falta, porque según es norma y costumbre inveterada
en el derecho de la guerra, en el derecho internacional público, y se ha visto a lo largo de la historia, cuando un país conquista a otro, ingresa en su capital y le impone el tratado de paz. Ha pasado en la Guerra del Pacífico, cuando el ejército chileno ingresa a la capital peruana. Ha pasado en la misma Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército de Hitler ingresa en París y le impone la paz a Francia, a la Francia que había derrotado. Ha sido así a lo largo de la historia, pero en esta guerra no pudo ingresar el ejército chileno a La Paz, que era sede del gobierno de Bolivia. Y eso no hace sino ratificar que aquí no hubo una victoria, una conquista militar propiamente tal de Chile a Bolivia, sino que la guerra para con una condición, que fue la de conservar Bolivia acceso soberano al Pacífico, porque de lo contrario Bolivia iba a continuar en estado de guerra, y eso está incluso en una sesión del Congreso de Bolivia que dan aquella determinación, después de la batalla del Campo de la Alianza, si Bolivia iba a hacer la paz o la guerra, y deciden por la guerra, salvo que se le conserve a Bolivia un acceso soberano al Pacífico. Y el ejército de Bolivia se reorganiza con el general Narciso Campero, se pone en pie un ejército de 5.000 plazas de comienzo, se venden muebles de alcaldías, de municipios, de ayuntamientos, de oficinas estatales para comprar armas, y se compra más armas y se logra poner después del Campo de la Alianza otra vez un ejército importante en pie. Y podemos dar lectura, si el tiempo no fuera tan corto, a los decretos respectivos donde se hace esto, incluso llegándose a vender cosas para comprar armas. Vamos a dejar para un próximo programa esto, y también el tema de La Haya, que en realidad hay muchas sorpresas sobre La Haya que vamos a hablar en nuestra siguiente emisión. Por de pronto nos bastará con decir que aquí hubo una guerra que paró con una condición que no se está cumpliendo, y que por ende no hemos terminado de negociar la paz con Chile.